lugar, agradecer enormemente al Poder Judicial de la provincia de Mendoza y a la Universidad Aluncuyo, que nos ha permitido auspiciar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación este evento, que como todos saben nosotros desde el Ministerio estamos impulsando muy fuertemente la política de justicia abierta, así que para nosotros es un honor poder estar auspiciando y participando aquí, no solo con mi presencia como coordinadora del programa Justicia Abierta, sino con la de muchos funcionarios del Ministerio de Justicia que a lo largo de los paneles van a ir conversando acerca de distintos aspectos de justicia abierta que llevamos adelante en el Ministerio. Así que gracias. Y por otro lado también contarles, ya más desde lo personal, la enorme satisfacción que yo tengo al poder estar en este evento, en esta ciudad, un evento dedicado a justicia abierta. Y acá quiero hacer un poquito de historia acerca de cómo surge este concepto de justicia abierta en estos últimos años. Yo personalmente participo en la Alianza por el Gobierno Abierto desde el 2012 en distintas capacidades, con distintos sombreros, y desde ese momento yo veía una falta dentro de la agenda de Gobierno Abierto, que era justamente trabajar el tema justicia. Se hablaba de parlamentos abiertos, por supuesto de poderes ejecutivos abiertos, pero en aquel momento, 2012, 2013, 2014, nadie, absolutamente nadie, en todas estas grandes reuniones de Gobierno Abierto hablaba del tema justicia. Les confieso que a veces era yo la única que trataba de preguntar cómo sería una justicia abierta y no encontraba interlocutores en esos primeros años de este movimiento de la Alianza por el Gobierno Abierto para conversar estos temas. Recuerdo en el año 2014, en una de las conferencias regionales de Gobierno Abierto que se hizo en Costa Rica, antes de la conferencia en sí, la gente de Gobierno Abierto suele hacer una desconferencia en donde se arma la agenda espontáneamente entre los participantes, y yo modestamente puse un sticker que decía justicia abierta y no tuve ni un solo voto para que se incorporara en la agenda. Entonces, con otra persona de Costa Rica que también estaba interesada en temas de justicia abierta, decidimos hackear la agenda de la desconferencia y dijimos justicia abierta tiene que estar aunque nadie la vote. Y logramos pararnos con un micrófono y empezar a decir por qué no había nadie que esté interesado en una justicia abierta en un proceso de gobierno abierto. Por suerte, desde ese año, ahora las cosas cambiaron muchísimo. En el año 2014, también en una conferencia, la primera persona con peso dentro de esta agenda de gobierno abierto que habló sobre Estado abierto fue el senador chileno Larraín, y eso produjo un impulso. Ya ustedes saben que en inglés es Open Government incluye al Estado, pero en español nosotros hablamos de gobierno abierto y pareciera que el Poder Legislativo y el Judicial están excluidos. Entonces ahí empezamos a hablar del concepto de Estado abierto. Y a partir de 2014 ahora tengo que decir que las cosas cambiaron, no tanto y tan rápidamente como yo en ese momento hubiera preferido, pero estamos muchísimo mejor que hace unos años atrás. Sacando ahora, dejando de lado las anécdotas y cómo fuimos un grupo muy chico de personas peleando en estos ámbitos internacionales, ¿no?, para incorporar el concepto de justicia abierta, también les cuento que a nivel de investigación académica el tema justicia abierta es casi inexistente. En 2016 salió la primera publicación que lleva el nombre, es un libro que está publicado solamente en inglés, que lleva el nombre de justicia abierta en el título, es Achieving Open Justice Through Citizen Participation, y es la primera obra que se publica en temas de justicia abierta. A partir de ahí sí hay algunos artículos que hablan de justicia abierta, hay artículos de CEPAL, artículos sobre Estado abierto, pero realmente yo, ahora que estamos en una universidad y que hay muchos alumnos, les digo, hace falta investigación académica seria en temas de justicia abierta, porque no hay casi nada escrito al respecto. Como no tengo mucho tiempo, quisiera pasar a hablar un poco de qué es justicia abierta. Entonces vamos a ver qué es justicia y qué es abierta. Nosotros cuando hablamos de justicia abierta entendemos no solamente justicia por poder judicial, sino que lo entendemos en un sentido más amplio. Por eso hablamos del sistema de justicia. Todos los actores que de alguna manera están involucrados en el proceso de hacer justicia. Por supuesto los poderes judiciales, los ministerios
ministerios públicos fiscales, las defensorías, pero también los abogados, también los usuarios del sistema de justicia y también los ministerios de justicia, que son en definitiva quienes definen y diseñan en parte la política pública de justicia. Por eso nosotros cuando hablamos de la apertura del sistema de justicia no hablamos solamente de abrir los poderes judiciales, sino de la apertura que se tiene que producir en todos estos actores que conforman el ecosistema de justicia. Y cuando hablamos de abierta, ¿qué decimos? Bueno, en principio la aplicación de los 3 principios de gobierno abierto al sistema de justicia. ¿Cuáles son estos 3 principios básicos? La transparencia del acceso a la información, la participación y el accountability o rendición de cuentas. Y después con el apoyo de la innovación y la tecnología. Entonces, tenemos que ver cómo estos 4 elementos, ¿no? 3 principios, uno más instrumental que es la tecnología, cómo estos 4 elementos se aplican en la apertura del sistema de justicia. Y eso es lo que hemos tratado de estar y hemos investigado todos estos años trabajando en temas de justicia abierta. Con respecto a acceso a información y apertura de datos, ahí es donde tal vez tengamos un buen camino recorrido, y les puedo decir que por la investigación que hacemos en toda Latinoamérica, incluso a nivel global, estamos desde el Ministerio de Justicia desarrollando un programa comprensivo que ahora yo les voy a contar un poquito y después en paneles sucesivos. Bueno, acá está mi colega Alejandra González Rodríguez, que después va a hablar más en detalle sobre qué estamos trabajando en el Ministerio en datos abiertos, pero es abrir la información del sistema de justicia a las personas para justamente, como decía Oscar, disminuir esa asimetría entre quienes recepcionan el servicio de justicia y quienes lo brindan. Uno puede decir esto, pero abrir la información tiene muchas aristas. Primero, ¿qué información? Nosotros agrupamos la información que los poderes judiciales y los sistemas de justicia tienen que abrir en 3 grandes tipos de información. Por un lado, la jurisprudencia, las sentencias. Las sentencias tienen que ser públicas y tienen que ser abiertas. ¿Qué más tenemos que abrir? Y tenemos que abrir los datos estructurales de las instituciones. ¿Cuáles son los datos estructurales? Los datos que nos dicen qué presupuesto maneja cada institución, cuántos empleados tiene, cuántos metros cuadrados edilicios hay, cuántas computadoras, cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos empleados tiene el Ministerio de Justicia. Todos estos datos que son importantísimos para saber de qué tipo de institución estamos hablando. Y por último, lo que tenemos que hacer es también abrir esta tercera categoría de datos, que son los datos jurisdiccionales. Es decir, los datos relacionados con los casos que el sistema de justicia atiende. Esta tal vez es la parte más compleja, porque nosotros creemos, del Ministerio de Justicia, que debe haber una apertura que nos permita tener indicadores que puedan mostrar el desempeño de los poderes judiciales, de los ministerios públicos fiscales, incluso del Ministerio de Justicia. Por eso nosotros estamos trabajando muy fuertemente con los poderes judiciales de todo el país, con los ministerios públicos fiscales, para tratar de determinar cuáles son los datos que nosotros necesitamos poner públicos para que la gente pueda disminuir esa asimetría y obtener más información. ¿De qué estoy hablando? Un par de ejemplos, después lo vamos a ver en otro panel un poquito más en detalle. Estamos hablando de indicadores, por ejemplo, de duración de casos. Hoy en día es casi imposible saber cuánto dura un caso de familia, cuánto dura un caso penal, desde el principio al fin. Y la gente quiere saber cuánto dura, porque la gente quiere saber qué expectativa tiene cuando ingresa al sistema de justicia, en cuánto tiempo va a haber satisfecha su demanda. Por ejemplo, cuántos casos, cuántos delitos de algún tipo en particular tenemos a nivel nacional. Y eso es algo que está dentro de esta tercera categoría que llamamos datos jurisdiccionales. Pasando al segundo de los principios de gobierno abierto, que es la participación. Sabemos que hay aproximadamente 5 niveles de participación. El mínimo es un mero acceso a justicia y el más elevado sería la co-creación de política pública. Y aquí, entonces, en estos 5 niveles de participación que se suelen definir
como los niveles aceptables de participación, el gobierno abierto propone llegar hasta el nivel número 5, es decir, la co-creación de política pública de justicia de forma participativa. También desde el Ministerio nosotros estamos implementando un programa que busca dar una respuesta al tema participación, e incorporar los principios de participación de gobierno abierto al sector justicia, que es el programa Justicia 2020, que hoy ya tiene más de 30.000 usuarios registrados que están trabajando en 80 iniciativas de política pública que impulsa el Ministerio de Justicia. No voy a avanzar en este tema porque también mañana tenemos una presentación dedicada a esto. Y el tercer, y tal vez el que yo visualizo como más complicado de los principios, que es el accountability, la rendición de cuentas, es otro tema que ahí creo que es el que menos desarrollo teórico y menos lugar se le ha dado, se ha pensado cómo debería ser este accountability en el sector justicia. Y esto no es casual. Se comentaba anteriormente que el Poder Judicial es, de los 3 poderes del Estado, el más conservador. Y no lo digo en forma peyorativa, sino como una realidad histórica. ¿Cómo surge el Poder Judicial? El Poder Judicial surge como un poder contramayoritario para asegurar que las mayorías ocasionales no avasallen los derechos de las minorías. Y a partir de ese reconocimiento histórico de cuál es la función del Poder Judicial, que se dio a los inicios ya desde que los americanos empezaron a pensar este diseño de 3 poderes, siempre fue así, pero hoy en día creo que esto ya está superado y que ya debemos pensar en una justicia participativa, en cómo implementar procesos de participación reales que vayan escalando en estos 5 niveles de participación de los que les hablaba, que vayan escalando y que cada vez se pueda hablar más de una co-creación participativa de política pública de justicia. No estoy con esto queriendo decir que ni el Poder Judicial ni los Ministerios de Justicia tienen que dejar de tener el impulso de la iniciativa de política pública. Creo que siempre desde el Estado el impulso debe darse, pero sí abrir canales de participación efectiva, que es lo que nosotros intentamos abrir desde Justicia 2020 para que esto pueda realmente prosperar. Así que bueno, tenemos que trabajar en el accountability. ¿Y por qué tenemos que implementar justicia abierta? Más allá de porque nos parece bien, porque está de moda, porque hay algunos líderes que hablamos que es bueno tener justicia abierta, hasta parecería que está copado, de moda. Tenemos también algunos condicionamientos internacionales que nos llevan a decir hay que implementar justicia abierta. Y les voy a nombrar rápidamente 4. El primero es la OCDE. Ayer se presentó el informe de la OCDE, vino la secretaria ejecutiva y junto con el ministro Ibarra definieron que Argentina es el primer país del mundo en que va a adoptar la directiva de la OCDE sobre gobierno abierto. Y esto significa hacer un estudio en donde se va a determinar cómo se está aplicando el gobierno abierto en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En segundo lugar tenemos la Alianza por el Gobierno Abierto. Argentina es parte de esta Alianza por el Gobierno Abierto y después de mucho batallar internamente, hoy la Alianza por el Gobierno Abierto considera que los compromisos de justicia son importantes en los planes de acción de los países. Y Argentina, junto con Costa Rica, en la región y Colombia, que también lo vamos a ver en una presentación que vamos a hacer mañana, son los países de América Latina líderes en presentación de compromisos de justicia abierta en los planes de acción de la Alianza por el Gobierno Abierto. Después también tenemos algunos índices internacionales que nos miden, como el Open Data Index, que es un índice muy importante para medir el estado de los datos abiertos, y hay unas cuantas variables dentro de este índice que miden al sector justicia. Y Argentina el año pasado pasó de estar en el puesto 54 al puesto 17, gracias a una gran apertura de datos que hizo el Poder Ejecutivo en distintas áreas, en donde el Ministerio de Justicia, a partir de apertura de datos, por ejemplo, de la base de datos de la Inspección General de Justicia, contribuyó a elevar a Argentina en muchos de estos puestos. Y por último, la Agenda de Naciones Unidas, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, la Agenda 2030.
Acá también, el objetivo 16 es el objetivo que dice que tenemos que tener más sociedades más justas y más inclusivas. Y para esto hay que medir a través de una serie de indicadores. Argentina está comprometida en esta agenda y para poder medir necesitamos datos. Y esos datos a nivel país tienen que ser comparables a nivel internacional y tienen que estar construidos con una metodología fiable y que nos permita poder reportar en este sistema de Naciones Unidas que tiene pautas y de cumplimiento muy específicos. Así que ya no es solamente que nosotros como país, más allá de las decisiones que el Poder Ejecutivo tomó a partir de los decretos de apertura de datos, el Ejecutivo y el Legislativo tomaron a partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, que no solamente a nivel nacional tenemos esta obligatoriedad de abrir la justicia, sino también a nivel internacional. ¿Qué hace especial a la justicia abierta? Ustedes me dirán, bueno, nosotros en algunos poderes judiciales de las provincias, a nivel nacional, ya veníamos implementando algunas políticas de justicia abierta, porque publicamos tal información, pusimos a disposición tal otra cosa, hicimos audiencias públicas, que son un mecanismo participativo, pero lo central acá es la integralidad, es la cosmovisión de justicia abierta que la institución de justicia debe tener. No deben ser iniciativas aisladas, no deben ser esporádicas, sino que tiene que haber una visión integral de justicia abierta que contemple los tres principios más el tema instrumental de la tecnología y la innovación para lograr que la política de justicia abierta no sea un nombre que se pone, una etiqueta linda que está de moda, sino que realmente haya una apertura del sistema de justicia. Y tomando un poco los cerrajeros y las llaves que hablaba Oscar, es fundamental la decisión política. Miren, hace 2 años Naciones Unidas me pidió que hiciera un trabajo de relevamiento de todos los compromisos de gobierno abierto en 10 países del mundo, de todas las regiones. Y cuál había sido el impacto a 2 años determinados. Realmente la sociedad civil no era el determinante para el éxito de los compromisos. Por supuesto que en los países en que existía la sociedad civil fuerte se avanzaba mucho más rápido, pero lo que yo encontré como determinante del éxito fue la decisión política. Los países que habían adoptado los compromisos y habían mantenido la decisión política de implementarlos eran los que habían tenido el impacto más exitoso. Así que comparto un poco esto que se planteó, también lo planteó el rector en el panel anterior. Es necesario que los líderes de cada una de estas instituciones del ecosistema de justicia entiendan que la decisión política es fundamental y que a partir de ahí se puede avanzar. Para terminar, porque ya estoy casi sobre el tiempo, quiero contarles que en el Ministerio de Justicia de la Nación tenemos esta visión integral y por eso tenemos más de 5 o 6 programas destinados a una justicia abierta. No los voy a mencionar, pero no voy a hablar de ellos porque van a estar presentes sus responsables en distintos paneles. En primer lugar, un ejemplo de participación, programa Justicia 2020 y también el programa de oralidad que hace la inmediatez necesaria entre los que imparten justicia y quienes la reciben. Luego, los programas a través de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia que también acercan la justicia a la gente. Tenemos un programa de lenguaje fácil que se comentó, no voy a ahondar, pero es fundamental que dejemos de hablarnos para nosotros, todos los que somos abogados, sino que hablemos para la gente. Tenemos el programa de ayuda, de apoyo a las provincias, que acá está su representante Nico, que después va a hablar, porque también es importantísimo no solamente que haya una decisión política, sino que esta decisión esté apoyada con estrategia y con recursos. Porque no se requieren enormes montos, pero sí se requiere destinar recursos humanos y recursos tecnológicos y recursos financieros para una justicia abierta. Solamente con voluntad no se avanza. Y por último, el programa que coordino yo, que es el programa Justicia Abierta, que mi colega Alejandra luego va a contar más que hacemos, pero les adelanto. Nosotros en el programa Justicia Abierta creamos el portal de datos abiertos de la justicia argentina,
Tenemos hoy 39 bases de datos del Ministerio de Justicia. Ya les digo, la base de datos completa de la Inspección General de Justicia, que hasta hace 2 años atrás era absolutamente imposible acceder a ningún dato de ese organismo. Hoy está totalmente online, con la posibilidad de que cualquier persona pueda descargarse la base completa de datos y consultar lo que quiera y reutilizar esa información para crear conocimiento. Así, en ese sentido, tenemos 39 bases de datos. Y estamos trabajando a través de un convenio que firmamos hace 1 año y medio con el presidente de la República, con el presidente de la Corte Suprema y 52 instituciones de justicia de todo el país, impulsado por el Ministerio de Justicia, para abrir los datos y transparentar los datos de la justicia argentina. Argentina es un país federal, esto tiene una enorme complejidad a la hora de homogeneizar la metodología de recolección y publicación de los datos, pero creemos que es absolutamente necesario que en forma coordinada y conjunta trabajemos para que haya datos confiables, actualizados, fidedignos de la justicia argentina, y en eso estamos trabajando. Después lo vamos a mostrar un poquito más. Recomendaciones a futuro: seguir trabajando juntos, ahondar con la decisión política, y ya que estoy en una universidad, decirles: hagan investigación en justicia abierta, que hace mucha falta. Muchas gracias.